En este vídeo vamos a representar las esferas inscrita, circunscrita, etcétera, en tres posibles tetraedros, con las tres posiciones que hemos estudiado en vídeos anteriores, con una cara apoyada en un plano horizontal, con una arista vertical y con dos aristas horizontales paralelas a una horizontal de proyección. Se recordará cuando veíamos la sección principal que, habiendo hallado esa sección principal, esta distancia OC es el radio de la esfera inscrita tangente a caras. En cualquier caso, ese radio se demuestra que su medida es la cuarta parte de la altura del tetraedro. Entonces, en cada caso lo que vamos a hacer va a ser hallar esas esferas. Luego vimos que la distancia de este punto a este otro es el radio de la esfera circunscrita a la que contiene a todos los vértices, y este segmento MN es el diámetro de la esfera tangente a aristas. Bien, en cada caso nos vamos a hacer una sección principal, de modo que aquí son tres tamaños distintos, pues lo que haríamos sería este triángulo para el primer caso de la izquierda, pues lo vamos a poner aquí en una figura aparte, y eso sería, a partir de él, pues vamos a hacer la sección principal de ese tetraedro primero. Y entonces lo que haremos, pues como siempre, trazaremos desde el centro, desde este vértice una perpendicular, de este vértice otra perpendicular, y ahora pues trazaremos los dos arcos correspondientes para tener ahí la sección principal de nuestro tetraedro. Entonces repetiríamos la operación y tendríamos aquí este unido con este, y tendríamos aquí la sección principal. Esta que vamos a hacer en color rojo, pues va a representar la sección principal del primer tetraedro, que sería unir estos tres puntos que tenemos aquí. Una vez hecho eso, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. Entonces la sección principal es esta, haríamos el ortocentro del triángulo, haríamos esta perpendicular aquí y haríamos pues esta perpendicular aquí, y vamos a hacerla bien, esta perpendicular desde este punto que iría a parar al punto medio, puesto que es un triángulo isósceles. Y entonces esta figura, vamos a ampliar ligeramente, pues esto sería el radio de la esfera inscrita, que como se ve dista esta medida de la cara de abajo. Por tanto, vamos a tomar esta dimensión a ver lo que mide esa distancia, que sería el radio desde este punto hasta este punto, que serían la medida son 7,9, nos sale aquí. Muy bien, pues entonces haríamos una perpendicular a esta línea, una línea vertical, por ejemplo, y pondríamos aquí 7,9, que es la altura que tendría ese punto. Una vez que tenemos eso, haremos una línea horizontal, vamos a ver, de una medida cualquiera. Aquí tendríamos esa línea, perdón, esta línea horizontal, vamos a hacerla hacia la izquierda, desde este punto, y a esa altura se va a encontrar el centro de la esfera. No hay más que referir desde la proyección horizontal del punto este, del centro de la base, aquí, y aquí tendríamos la proyección del centro de esa esfera. Y ese sería el centro de la esfera, tanto circunscrita como inscrita. Una vez obtenido ese punto, no hay más que coger este radio de 7,9, que era el radio de la esfera tangente a caras, y con centro en una proyección y en otra, dibujar dos circunferencias, en este caso de radio 7,9. Entonces con ese radio dibujaremos las dos proyecciones, la proyección vertical y la proyección horizontal. Observamos que esa esfera, al ser tangente a caras, en proyección horizontal es tangente aquí al plano horizontal de proyección. Que el radio de la esfera circunscrita, observamos que aquí solo se aprecia el aspecto de tangente a caras por el hecho de que la proyección vertical de la esfera es tangente aquí al horizontal. Lo demás no se aprecia nada. Calcularíamos ahora el radio de la esfera circunscrita, que sería esta medida. Por tanto, tomaríamos la dimensión de este segmento, que va desde aquí hasta aquí, serían estos 23,6, y si quisiéramos dibujar la esfera circunscrita, pues no tendríamos más que con centro en este punto y radio 23,6, hemos dicho, 23,6, dibujar las proyecciones. Es concéntrica y obsérvese que la proyección vertical de esa esfera pasa por D'. ¿Por qué? Pues porque queda en una misma vertical, y está en un plano frontal que pasa por el centro de la esfera. Los demás vértices, obsérvese que no está ninguno de ellos sobre el contorno aparente de la esfera. Por último, si quisiéramos hallar la esfera tangente a aristas, vamos a eliminar estas dos ya para no tener tanta línea, y entonces si quisiéramos la esfera tangente a aristas, el diámetro sería esta medida. Luego tomaríamos la dimensión
que va desde este punto hasta este, que es, obsérvese, que estos son 13,6, y si tomáramos la dimensión desde este punto hasta este, son los mismos 13,6. Es decir, que el radio son 13,6, puesto que el diámetro sería el doble. El diámetro, si borramos esto y borramos esto, pues el diámetro, evidentemente, sería la distancia desde este punto hasta este, que son los 27,3. Bueno, la medida es aproximada y quizá, como no estamos aproximando digamos, a las centenas, pues por eso ahí en esa dimensión no sale exacto. O sea que si medimos de aquí a aquí, estos sean 13,6, que sean los mismos 13,6. Es decir, que este punto es el punto medio de la distancia esta, que era la distancia entre aristas opuestas, si se recordará en la sección principal. Pues aquí ahora lo que tenemos que hacer es coger el punto medio de dos aristas opuestas. Pues por ejemplo, podemos coger, o sea, del segmento definido por los dos puntos medios de dos aristas opuestas. Podemos coger el punto medio de esta arista, por ejemplo, y el punto medio de esta otra. Bueno, pues el segmento este, en proyección horizontal, no lo podríamos haber hecho en proyección vertical. Su punto medio, pues va a ser precisamente este que cae aquí. Esto es, entonces, cogeríamos, y ya no lo vamos a hacer, pero con radio 13,6 dibujaríamos esto. Si este punto lo tengo aquí en proyección vertical y este punto lo tengo aquí en proyección vertical, al unirlos tendré un segmento que tendrá una cierta inclinación, buscaré su punto medio y ese punto medio será el centro de la proyección vertical de esa esfera tangente aristas. O sea que también podríamos haber cogido simplemente el punto medio aquí arriba de una de estas cualquiera y aquí el punto medio de la CB, que ese punto medio, vamos a ampliar esto para que se vea, podemos, en vez de cogerlo ahí que da mucho error, pues desde la proyección horizontal hacer aquí una perpendicular, así, una perpendicular, y ahí tenemos ese punto medio de ese segmento que ha quedado muy pequeño aquí. Y ahora, uniendo estos dos puntos mediante una recta, este y que sería la proyección vertical del segmento definido por este y este, pues lógicamente este es el punto medio de ese segmento, referiríamos, y aquí tendríamos el punto medio del segmento en proyección vertical, dado que las magnitudes relativas se conservan en Y. Esas son las proyecciones del centro de esa esfera que con radio 13,6 dibujaríamos. Y entonces ahí tendríamos ya la esfera, vamos a hacerlo para que quede, esto sería el radio 13,6, sería esta circunferencia, que es la proyección vertical y la proyección horizontal. Observamos que esa esfera, aunque es tangente a aristas, pero hay unos casquetes, como decíamos en vídeos anteriores, que sobresalen de la esfera. Es tangente, las cuatro aristas del tetraedro son tangentes a esa esfera. Eso en lo que respecta a este primer caso. En lo que respecta al segundo, pues haríamos exactamente igual. En este caso, obsérvese que era un tetraedro con una arista vertical. Habíamos hecho la proyección horizontal, que es esta, y obsérvese que este plano horizontal produce como sección una sección principal. O sea que en este caso no hace falta hallar la sección principal porque ya la tenemos aquí. Y entonces hallaríamos, vamos a hacerlo en otro color para no complicar, hallaríamos el centro de la esfera, hallaríamos estas perpendiculares aquí, este sería el centro de la esfera, y entonces tendríamos aquí que este sea el radio de la esfera circunscrita, tangente a aristas, a caras, esto sería el radio de la circunscrita, y este segmento de aquí sería el diámetro de la esfera, digamos, tangente a aristas. Veamos un detalle. Para hallar este punto, este centro, hay que obtener la proyección vertical del mismo, porque la proyección horizontal ya la tenemos aquí, dado que esta sección principal está en verdad magnitud. Este punto pertenece al lado AD o BD. Luego entonces lo que haríamos sería obtener la proyección vertical de ese punto. Desde aquí haríamos una perpendicular a la línea de tierra y alargaríamos hasta llegar o a AD o a BD. En fin, daría lo mismo. Y ese punto unido con C, vamos a eliminar la parte que nos sobra de esta línea. Este punto unido con C es la proyección vertical de este segmento. Como el centro lo tengo aquí, no hay más que desde este punto referir verticalmente para tener la proyección vertical de ese centro. Hago perpendicular a la línea de tierra y alargamos hasta cortar aquí a la proyección vertical. Entonces este sería la proyección vertical del centro para efectos del trazado de la esfera
tanto inscrita tangente, y esta sería la proyección horizontal, evidentemente, de ese centro, de la esfera inscrita tangente a caras o de la circunscrita. Con los radios que nos ha marcado aquí la sección principal, es decir, con este radio, haciendo centro en este punto y en este, tendríamos las proyecciones de la esfera tangente a caras, y con este radio, de aquí a aquí, habiendo hecho el centro en este punto, tendríamos la esfera circunscrita que contiene a los vértices. Si quisiéramos ahora hallar la esfera tangente a aristas, en este caso, pues tendríamos que ver que la distancia esta es digamos, el diámetro de la esfera tangente a aristas. Entonces tendríamos que coger y localizar este punto medio. Observad que y hallar esta línea que va desde A al punto medio de CD, y ahí localizar las proyecciones del centro de la esfera tangente a aristas. Y que es en realidad el mismo, como antes hemos visto, que habíamos obtenido anteriormente. Con el diámetro ese que teníamos, dibujaríamos las proyecciones de la esfera. Idéntica procedimiento seguiríamos para cuando las proyecciones del tetraedro fueran los que aquí se indican en la parte derecha. Entonces consideramos que ya no haría falta explicar las obtenciones de estas proyecciones de las esferas inscrita, circunscrita y tangente aristas, que son tres casos interesantes. Aquí en el caso de la derecha, por ejemplo, pues podríamos hacer el de la esfera tangente aristas. Obsérvese que este es el punto medio de una arista y este es de la opuesta. Este punto medio de aquí sería el radio de esa esfera, y aquí es un caso particular. Esa esfera sí se aprecia en las proyecciones su aspecto de tangente aristas. Entonces simplemente, en este caso no hay más que en proyección vertical coger el punto medio y esta sería la proyección vertical, y en proyección horizontal sería con este mismo radio, porque ya sabemos que las proyecciones de una esfera son dos circunferencias de radios iguales, y aquí tendríamos la proyección horizontal. Obsérvese que en este caso sí se aprecia el aspecto de la tangencia de esa esfera con las proyecciones, debido al hecho de que, digamos, este sea el contorno exterior, y aquí simplemente solo se ha visto la tangencia con estas dos. Y eso sería la esfera tangente aristas en el caso de la tercera representación del tetraedro. Esto en cualquier caso, pues es el proceso que hemos seguido en los anteriores: localizar el centro, ver lo que dista ese centro de cualquiera de las posiciones, y habiendo hecho una sección principal es muy fácil de obtener. Y luego en esa sección principal sacamos los valores de los radios, y con esos radios dibujamos dos circunferencias de radios iguales con centro en el punto localizado sobre las proyecciones.